Buenas tardes. Estamos como en casa, ¿no? Poca gente, pero bueno, mejor, a todos conocidos. Bárbaro. Bueno, cuando me dieron el tema medio me asusté, ¿no? Monitoreo de Doppler transcranial y electroencefalografía. Y si son útiles en la hipertensión endocraniana, y por ahí decía refractaria. Así que, bueno, vamos a tratar de transmitir algo. Cuando hablamos de Doppler transcranial, no sé cuántos han visto un Doppler transcranial, quién hace Doppler transcranial acá y demás, entonces dije, bueno, vamos a explicar un poquito qué es. Cuando se empezó a trabajar con el Doppler transcranial en el principio de la década de los 80, cuando yo estaba terminando la primaria, se creía que era el santo grial. Todos decían que con el Doppler transcranial iban a poder hacer grandes cosas. Y bueno, el tiempo no dijo lo contrario, pero bueno, se le bajó un poquitito los ánimos a los investigadores. Un tal Ashley fue el que empezó a trabajar con esto, empezó a ver las velocidades medias en la arteria cerebral media y cómo se correspondía con lo que era el vasoespasmo de la hemorragia subaracnoidea, y después trabajó muchísimo sobre eso. Así que bueno, para dar una definición, es una técnica no invasiva que permite la medición de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral gracias a la emisión de ondas sonoras de baja frecuencia, algo así como 2 millones de ciclos por segundo, que atraviesan la barrera ósea craneal. Lo que hace, comienza a emitir ondas, estas ondas chocan con los eritrocitos que están en los vasos, y eso vuelve el eco al transductor y eso lo dibuja en una onda, que pueden ser ondas positivas, cuando ve que la sangre se acerca al transductor, o ondas negativas, cuando ve que la sangre se aleja del transductor. Así, básicos de lo que es Doppler transcranial. Contamos con tres ventanas óseas. La que más usamos en el paciente neurocrítico es la ventana transtemporal. También se puede usar la occipital, difícil de usarlo. Imagínense un paciente con un TEC severo, con toda la parafernalia de tratamiento y demás, ponerlo de costado para hacerle un Doppler transcranial por ventana occipital. Así que de alguna manera es muy poco práctico. Se usa, pero en otras ocasiones, no en este paciente que vamos a hablar el día de hoy. Y sí, lo de la ventana temporal, en donde uno puede insonar un nuevo verbo para todos, o por ahí para mí, cuando yo decía insonar, ¿qué es insonar? Bueno, es la acción de reflejar la sangre en el traductor y en el Doppler. Entonces, se puede insonar, como les decía, gran cantidad de arterias de la base de cráneo. Y un poquito para que vean lo que es el polígono de Willy, la arteria cerebral media, que es la más importante y la más fácil, que no es poco, para empezar a explorar. La arteria cerebral anterior también se puede insonar por la ventana temporal. La arteria cerebral posterior también. Las arterias comunicantes son muy difíciles de insonarlas, por lo que uno, cuando hacen algunas maniobras de compresión contralateral a la arteria que está de la carótida, del lugar que está insonando, aparece o no, o cambia la onda de alguna arteria cerebral que está insonando, dice, bueno, esta arteria comunicante, sea anterior o posterior, está presente. Es muy difícil, más para la gente que poco experta como soy yo, para identificarlas. Arterias vertebrales y arteria basilar se insonan desde el territorio posterior, o sea, occipital, y la arteria oftálmica se puede insonar, pero con ventana ocular. No recomendada en pediatría, el eco a baja frecuencia es tiempo dependiente y puede provocar daños en el cristalino. Por eso cuando uno pone la máquina y empieza a insonar la oftálmica, corre un tiempo e incluso hay un parámetro que es potencia, y uno cuando pone arteria oftálmica la potencia no la puede subir más de 40, mientras que los otros lo pueden subir más de 100. Detalles.
Criterios de detección de los vasos, todos están a una profundidad, que varía obviamente con la edad. La gran bibliografía que hay está en referencias a un cráneo de un adulto. Nosotros empezamos un poquito menos profundo que los adultos, así que cuando uno empieza a insonar, la tiene que tratar de recorrer a la arteria cerebral media en su sector M1 y M2, más cerca de lo que es el cráneo. La dirección del flujo, como les decía al principio, es muy importante si la onda es positiva o negativa, porque eso va a dar características de la onda y característica a qué arteria estoy ensonando, y eso va a hacer que no me confunda qué arteria estoy viendo. La ventana explorada, que ya algo hablamos, respuesta a la compresión. Yo ahí cuando yo decía, bueno, voy a hablar de respuesta a la compresión, poco comprimir pacientes que están con hipertensión endocraniana refractaria. Yo decía, Edgardo, si me llega a ver comprimiendo la carótida para ver que aparezcan las comunicantes, me mata, digo, en un paciente de esta envergadura. Así que, y la velocidad del flujo, la velocidad media de flujo. Hay una velocidad sistólica, como ven acá, una velocidad diastólica, y por la fórmula que está acá, si bien el software de la máquina lo hace automáticamente, usamos lo que es la velocidad media. Es lo más importante, depende de la edad del paciente, van a ser las velocidades. En la primera infancia las velocidades son más altas y a partir de la segunda o la adolescencia ya son idénticas a la del adulto. Este es un detalle también que es importante. Uno va a encontrar velocidades más altas en chicos más chicos. Otra cosa para destacar acá es el índice de pulsatilidad, o sea que tenemos primero velocidad media como primera cosa a recordar, cosa que vamos a ir viendo cuando vamos a insonando un cráneo, el índice de pulsación, que con pacientes que se encuentran con CO2 normal, normovolémicos, hemodinámicamente compensados y demás, el índice de pulsatilidad reflejaría lo que pasa en las arterias cerebrales periféricas. O sea, hablaría de alguna manera de lo que es la resistencia vascular periférica cerebral. Pero con todas estas condiciones, pensando que todo el cráneo es un caño perfecto que anda a 10 puntos. Pero bueno, eso no ocurre en general, siempre está taquicárdico, o sea, más en este cuadro de pacientes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el índice de pulsatilidad se relaciona por sí solo, se lo relaciona con lo que es aumento de las resistencias periféricas. Y después está el índice de Lindergaard, que es una relación entre la velocidad media de la arteria cerebral media y la arteria carótida interna extracraneal ipsilateral, que nos va a servir para ver si el paciente tiene vasoespasmo o tiene hiperemia, cuando hablamos del vasoespasmo provocado por la hemorragia subaracnoidea. Hoy por hoy en el mercado tenemos lo que es el Doppler pulsado ciego, que es el que tenemos experiencia nosotros y el que usamos en nuestra terapia. Y está el duplex transcraneal, que le agrega al anterior un modo M y lo que es las propiedades de la ecografía común de cerebro, así que se puede llegar a ver similar a una ecografía transfontanelar, y con el modo M identificar las velocidades y a qué profundidad están las arterias a insonar. O sea, es mejor que el Doppler ciego. El Doppler ciego tengo muchas veces cuando la arquitectura cerebral por masas o por edema y demás modifican los lugares donde uno insona frecuentemente las arterias, por ahí no la encuentro, y con el otro la podría encontrar más fácilmente. Ahora bien, ¿qué aplicaciones tiene el Doppler transcraneal y en pediatría? Como siempre, en pediatría. Adultos lo usan mucho para valorar la estenosis y oclusiones arteriales, especialmente con el duplex, en donde ve con el modo M puede identificar en qué lugar está la estenosis o hay un trombo. Vasoespasmo arterial en la hemorragia subaracnoidea, que recién les decía algo, es una de las cosas que más se tiene experiencia con el Doppler.
regular experiencia en pediatría. Evaluación de la autorregulación cerebral. Es un tema, parece ser muy prometedor, pero poca utilidad en el paciente hipercrítico con trauma de cráneo. Necesita una insonación continua de 30 minutos con un casco y al cual hay que ir subiéndole y bajándole CO2 para ver reserva metabólica. También Edgardo me mata. Monitorización de la PIC y de la presión de perfusión cerebral para ver si hay fístulas arteriovenosas con el test de burbuja. La gente del 72 del hospital, los que hacen trasplante hepático y los que han tenido hepatopulmonar, han hecho un estudio, han identificado el hepatopulmonar insonando arteria cerebral media, viendo las burbujas, que no son burbujas, sino es lo que se hace que baten la solución fisiológica, la administran y escuchan un rolido en la arteria cerebral media y eso es que atravesó. Y bueno, y la detección de vasculopatía en los niños con drepanocitosis, que hay mucha bibliografía y mucha experiencia, no es terapia intensiva. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es el Doppler transcranial en la monitorización de la PIC, vasoespasmo de la hemorragia subaracnoidea y diagnóstico de la muerte cerebral. Bueno, este es un trabajo que se publicó en 2009, en donde intentaron que con el índice de pulsatilidad ver si esto estaba relacionado con hipertensión endocraniana. ¿Se acuerdan que el índice de pulsatilidad está relacionado con los aumentos de las resistencias periféricas? Esto fue un trabajo retrospectivo, que involucró a 34 pacientes y pusieron como corte el índice de pulsatilidad. Por ahí no les dije, el índice de pulsatilidad se le dice que es mayor de 1,3 es aumento de las resistencias y menor es normal. Ellos le pusieron como punto de corte el índice de pulsatilidad de 1 y con eso vieron que tenían estos pacientes, que eran pacientes con trauma moderado o severo, vieron que tenían una sensibilidad de 25 y una especificidad del 88. Como el índice de pulsatilidad en la media de todos los pacientes era de 0,78, bajaron un poco el índice de pulsatilidad y ahí la sensibilidad aumentó y la especificidad bajó un poco más. Y si se fuera un poco más para arriba, ya viendo el otro extremo, donde el índice de pulsatilidad es mayor 1,2, la sensibilidad bajó y haciéndose totalmente despreciable. Ellos consensuaron y concluyeron en realidad de que el índice de pulsatilidad no servía para pacientes que tenían hipertensión endocraniana. Obviamente comparaban el índice de pulsatilidad con monitoreo de PIC, siempre usando camino, no usaban intraventricular. Y por ahí una debilidad de que ahora vamos a ver otros trabajos, que se lo hizo en todo el periodo de que estos pacientes estuvieron internados. O sea, desde el día 0 hasta que se fueron de alta, hasta que tuvieron tratamiento de primera y segunda línea. Y no habla tampoco de si el paciente estaba bien hemodinámicamente. La verdad que, si bien se abocaron a trabajar sobre PIC e índice de pulsatilidad. Este es otro trabajo que, como uno quiere tratar de vender y quiere que esto sirva, lo que hicieron en este trabajo también fue un retrospectivo, de los pacientes que ingresaban con trauma de cráneo moderado o grave y a los que lo empezaban a compensar hemodinámicamente, a ventilar y demás, e inmediatamente, cuando tenían estos parámetros normales, antes del ataque, le hacían un Doppler. Y vieron que, algo muy interesante, dicotomizaron lo que era presión más de 20 y menos de 20. Primero hicieron el Doppler, guardaron, hicieron la TAC y después pusieron el catéter. Juntaron la información y vieron que los pacientes que tenían una PIC mayor de 20, el Doppler le daba alterado en un 20%. Y normal le daba un 2%. Así que eso es lo que dijeron, o sea, normal 2%, o sea, tiene un valor predictivo muy alto, de 95%.
O sea que era muy poco probable que estos pacientes que entraban con PIC mayor de 20 milímetros de mercurio tengan Doppler normal. También controlaron lo que era la velocidad diastólica de la arteria cerebral media, que como punto de corte le pusieron 25 centímetros por segundo, pero no hubo una gran información que ayude a apoyar de que este tipo de diagnóstico ayude a no utilizar el Doppler en estos pacientes. Este es un trabajo similar, en donde lo usaban como screening en hipertensión intracraneal, pacientes que entraban con trauma craneal severo. Entraron 36 niños con TEC severo de 0 a 17 años, en donde valoraron PIC, IP y velocidad diastólica de la arteria cerebral media. Acá lo que pusieron que el IP, o sea, el índice de pulsatilidad mayor de 1.3 estaba relacionado directamente relacionado con PIC mayor de 20 milímetros de mercurio. Y todos los pacientes, o sea, que tuvieron IP menor de 1.3, ninguno tuvo presión mayor de 20 milímetros de mercurio. Así que ellos concluyeron que el IP mayor de 1.3 en los pacientes con PIC mayor de 20 milímetros, en las primeras 24 horas tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué podemos de alguna manera con esto concluir con estos trabajos y trabajos que vinieron también si bien no estoy presentando ninguno de adultos y demás, porque ellos es como que relacionan directamente aumento del índice de pulsatilidad con hipertensión endocraniana? Una conclusión primera que podemos sacar es que nos pasa a diario, ¿no? Pacientes que ingresan a la terapia con politraumatizados, con un TEC que no sabemos si fue leve, moderado o grave porque no lo pudimos evaluar, y que tienen que quedar ventilados por una causa extracraneal. A ese paciente probablemente le pongamos un catéter de PIC. Yo creo que podría ayudar el Doppler transcraneal para decidir si este paciente, o sea, con TAC normal, por supuesto, hemodinámicamente estable, con C2 normal, tiene un índice de pulsatilidad menor de 1.3 y esperar, ir monitorizándolo cada 12, cada 24 horas con un Doppler transcraneal y evaluar si a este chico le podríamos poner un catéter de PIC. Paciente que no podemos evaluar, es casi una regla, ¿no? Un paciente politraumatizado que ingresa con un TEC, si bien con TAC normal, por ahí se come un catéter de PIC. Y bueno, esto podría ser una ayuda, ¿no? Una ayuda a no colocarlo. Otra indicación es el vasoespasmo, que es el resultado de la injuria directa sobre el vaso o consecuencia de la exposición de esta a la sangre liberada en el espacio subaracnoideo. ¿Qué pasa en el vasoespasmo? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y pérdida de la autorregulación. El vasoespasmo angiográfico se observa en 50-70% de la hemorragia subaracnoidea y de esto el 50% tiene espasmo clínico. Acá hay un cuadrito que lo fabricó Ashley en todo lo que fue década del 80 y lo fue comparando con angiografía y vio que le empezó a poner números a las velocidades medias. Velocidades medias mayores de 120 a 150 le ponía espasmos leves, de 150 a 200 moderado y más de 200 de velocidad media, la arteria cerebral media, le ponía severo. Y a su vez los comparaba con el índice Lindergaard que les decía recién. Con un Lindergaard menor de 3 decía que era hiperemia, o podría ser hiperemia, mayor de 3 era vasoespasmo moderado y mayor de 6 espasmo grave.
Esta es una curva de Doppler típica de un vasoespasmo, pero bueno, para decir que es vasoespasmo con mayor certeza necesitaría también un índice de Lindergan. Fíjense acá lo que es la presión media, que casi doblega a la que es normal, ¿no? De 150. Y otra característica es que las presiones diastólicas también son muy altas. Hay mucho trabajo en adultos, como siempre poco o menos en pediatría. Este es un estudio de 22 pacientes, prospectivo observacional, en donde involucró a los TEC con grados menor de 12 y evaluó velocidad media de la arteria cerebral media, velocidad media de la arteria basilar y velocidad media de la arteria carótida externa ipsilateral y el índice de Lindergan. Puso diferentes criterios, como criterio A puso que la velocidad en la arteria cerebral media era mayor de 120, criterio B era arteria cerebral media de 120, o sea, espasmo leve, más un Lindergan mayor de 3, y criterio C, velocidad media de la arteria basilar de 90 centímetros por segundo, que es también relacionada a espasmo leve. Y lo que observó que en el criterio A, como velocidad aumentada la velocidad de la arteria cerebral media, vio un 45%, pero esto nos descartaba si alguno de estos pacientes tenía hiperemia, así que el criterio más importante fue el criterio B, en donde involucraba estos dos índices que les dije, o sea, la arteria cerebral media, el índice de Lindergan, y eso dio que el 36,4 pacientes tenían espasmo, vasoespasmo. Obviamente con criterios de adulto, no hay criterios pediátricos. Esto extrapolaron todo lo que hay de adulto a pediatría y ahí hicieron este estudio. Y otra cosa que informaron, que el vasoespasmo, si bien en adultos aparece entre el tercero y el cuarto día, acá es como que se adelantó un poco. Estaba entre el segundo y el tercer día. Doc, quedan 5. Bueno, otra indicación es la muerte encefálica. Es la que probablemente haya más experiencia, tanto en adultos y en pediatría también. Cuando uno insona las arterias de un paciente con probable muerte encefálica, puede ver cualquiera de estas ondas. Si bien la primera y la segunda, que es la primera, que es esta, en donde veo un pico sistólico no tan alto, pero un pico diastólico muy bajo, como que si las velocidades diastólicas están bajas, como que si hay aumento de la resistencia, este tipo de morfología de la onda y estas velocidades se pueden ver en pacientes que tienen hipertensión endocraniana. Avanza la hipertensión endocraniana y el patrón va cambiando, va separando lo que es sístole y diástole, un patrón transicional se llama. Este patrón tampoco es diagnóstico de muerte encefálica, puede ser un posparo inmediato, puede ser una reanimación, puede ser un shock séptico descompensado. Ya cuando hablamos de flujo reverberante y espículas históricas, ya con esto puedo decir que tengo diagnóstico de muerte cerebral. Hay una revisión sistemática que compararon flujo reverberante y espigas históricas aisladas con los métodos convencionales, electroencefalografía y angiografía. Se incluyeron 2 estudios de alta calidad y 8 de baja calidad. El metaanálisis de los 2 estudios de alta calidad mostró una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Nosotros no tenemos trabajo, pero una de las mayores experiencias que tenemos en el hospital es hacer diagnóstico de muerte cerebral por este método, y yo les diría que tenemos una especificidad del 100% y una sensibilidad que varía entre 80 y 85%. Recuerden que nosotros insonamos pacientes pediátricos que muchas veces tienen, gran mayoría están desplaquetados, eso cambia la arquitectura y la mayoría, o sea, que baja la sensibilidad. ¿Por qué? Porque no le puedo llegar a encontrar la ventana acorde y a insonar la arteria, ¿no?
Entonces eso yo lo tengo que poner como negativo. Pero cuando detectamos este tipo de morfología de la sonda, el paciente está muerto. El INCUCAI tiene dentro de sus estudios, y lo pone a la par del electroencefalograma, el Doppler transcraneal, hace la salvedad que en pacientes menores de 2 años no se debe usar transcraneal, y en los pacientes que tienen 2 años fontanela abierta tampoco. No habla nada de desplaquetado, pero bueno, tampoco podría hacerse en pacientes desplaquetados por este mismo criterio Doppler transcraneal, porque después puede llegar a dar falsos negativos. Concluyendo, con lo que es el Doppler transcraneal, podría ser tenido en cuenta en el paciente politraumatizado, en donde deben quedarse sedados por otra causa y no se puedan realizar score de Glasgow y TAC normal, este paciente que hablábamos al principio. Monitorizar a las hemorragias subaracnoides usando criterios de adulto, especialmente en los mayores de 8 años, y el diagnóstico de muerte cerebral, que no duda, que no dudamos hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Bueno, 2 palabritas de electroencefalografía. Cuando uno dice, ¿es útil el electroencefalograma en la terapia intensiva? La verdad que si uno pregunta a los compañeros o se pregunta a sí mismo si sabemos electroencefalografía, poco sabemos electroencefalografía. Yo siempre digo que conozco 1 o 2 patrones. Primero, el patrón que cuando voy, está con el electroencefalógrafo, y voy y lo toco y hace toda interferencia, estoy haciendo interferencia. El otro es cuando está en cero, tiene muerte cerebral. Y el otro es el espiga. Así que sabemos poco de electroencefalografía. Pero bueno, ¿cuándo lo podemos utilizar? ¿Se puede utilizar en un paciente que tenemos un TEC grave? Muchas veces las convulsiones, especialmente las convulsiones tempranas en el TEC, pueden aparecer y a nuestro paciente lo tenemos sedado, curarizado. Entonces serían como convulsiones subclínicas, o identificadas solamente con electroencefalografía y sin taquicardia, sin dilatación de pupilas y demás, o a veces no las podemos ni evaluar las pupilas. Entonces yo creo que, y de hecho la bibliografía apoya también, a que tendríamos que usar en algún momento a nuestro paciente que tenemos sedado y lo tenemos con tantos aumentos de PIB, escapes de PIB y demás, pocas veces los relacionamos eso con el chico está en un estado epiléptico. Si yo me pongo a pensar qué paciente con hipertensión endocraniana refractaria le hago un electroencefalograma, pocos o ninguno. Creo que es algo que se puede llegar a trabajar y hacer. Este es un trabajo, que es un estudio multicéntrico, prospectivo. Estudiaron 87 pacientes con TEC, en donde entraban leves también, y los monitorizaron con electroencefalografía continua, como mínimo 24 horas. Registraron convulsiones clínicas, subclínicas, estatus clínico y subclínico. Y hubo de estos 87, 14 episodios subclínicos, de los cuales 12 fueron estatus epiléptico. Estos 12, el mayor porcentaje estaba relacionado con TEC severos. La edad menor de 1 año, las hemorragias intraparenquimatosas y el TEC por maltrato estaban relacionados directamente. Esto es menos pacientes, 15 pacientes con TEC severo, y encontraron 25% que presentó convulsiones. Y aparte en este trabajo, lo que hicieron, ¿cómo les fue a estos pacientes? Los siguieron después del alta y vieron que obviamente los pacientes que tuvieron convulsiones en el contexto del tratamiento de hipertensión endocraniana, del TEC severo, tuvo peor pronóstico. Un detalle de este trabajo que viene a colación por ahí, que no le ponían difenil, le ponían levetiracetam. Hoy por hoy el levetiracetam es más caro que la difenil y demás, como dicen nuestras guías, pero que bueno, no necesitaría estar dosando el anticonvulsivante si eso lo ven como algo beneficioso. Nosotros, recordemos, tenemos que usar siempre el dosaje de la difenil. Otra indicación del electro en el paciente con hipertensión endocraniana es cómo nos está yendo con el tiopental.
¿Cómo sabemos que nuestro paciente el tiopental es suficiente? Usted me puede decir, sí, porque le bajó la PIC, y si no le baja, llegué a los niveles que se recomiendan para que le haga efecto. Hoy por hoy no se hace dosaje, nosotros no tenemos disponibilidad de hacer dosaje, y las guías de tratamiento, las guías escalonadas de tratamiento de TEC, dicen que los niveles no son tan efectivos como observar el electroencefalograma. O sea, nuestros pacientes que tienen tiopental tendríamos que hacer un electroencefalograma y buscar este patrón, el paroxismo supresión. Algunas comparaciones con respecto al diagnóstico de lo que es la muerte encefálica, con el Doppler transcranial, flujo reverberante o espículas sistólicas, el electroencefalograma, ausencia de actividad eléctrica durante 30 minutos. ¿Qué ventajas tiene el Doppler? Útil en pacientes tratados con fármacos depresores del sistema nervioso central. Nosotros tenemos pupilas dilatadas con tiopental y el electroencefalograma no se puede hacer. Entonces no sabemos si puede ser una reacción del tiopental o el paciente tiene muerte cerebral. Y tenemos que esperar para evaluar y hacer el diagnóstico de ese paciente hasta que elimine todo el tiopental. Ventajas del electroencefalograma: hay mayor experiencia en el uso, es mejor aceptado por la familia y es obligatorio, como les decía hace un ratito, en menores de 2 años. Y yo pondría indesplaquetado. Desventajas del Doppler transcranial para hacer diagnóstico, también los que nos pasó a nosotros, que de un 10 a un 15% no le encontramos ventana, entonces ese paciente no le ensonamos, entonces no sabemos si ese paciente está con parada circulatoria, que podría ser, o nosotros le ensonamos mal la arteria. Y lo inconveniente del electroencefalograma, similar a lo que decíamos recién: limitación de uso en coma tóxico metabólico y tratamiento con fármacos depresores del sistema nervioso central. Listo.